Lo dijo en la primera hora. Estará Marco Flores Troncoso, que está conectado con nosotros, analista económico, parte del Foro de Economía y exministro de Economía y Finanzas. Un poquito hablar sobre este tema. Señor economista, bienvenido, buen día. Les saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Fabricio. Un saludo cordial para usted, para Belkis y para toda su audiencia. A sus órdenes. Gracias. A ver, yo le pregunto a usted, si sí o sí hay que elevar el IVA, o si hay otras alternativas, pero reales, que impliquen que el Estado pueda tener los recursos que dejaría de percibir si es que no se eleve el IVA en 3 puntos, economista. Le escuché el análisis que usted estaba haciendo. Creo que usted realmente va ampliando sus conocimientos de economía. Ya casi es un economista luego de estos años. Gracias. Y usted está en lo correcto. Hay que afinar ciertos detalles nomás. A ver, comienzo por decirle algo. Voy a lanzar su pregunta. Quienes le digan a la gente que como hay productos que no pagan IVA, no van a ser afectados, no le están diciendo la verdad, le están mintiendo, o simplemente por ignorancia, por desconocimiento, realizan presentan una información absurda. Voy a tomar el ejemplo de los huevos que usted decía. Efectivamente, la cubeta de huevos o los huevos no pagan IVA, pero ¿qué pasa con los alimentos de las gallinas? ¿Qué pasa con los salarios de los trabajadores que cuidan a las gallinas? ¿Qué pasa con la caja donde vienen los huevos? ¿Qué pasa con el transporte que llevan los huevos al supermercado para venderle a usted? Es decir, ¿qué pasa con los insumos? Los insumos suben de precio. Entonces, cuando los insumos suben de precio, el precio final sube de precio, porque aumentan los costos de producción. El IVA es el mismo, pero aumentan los costos de producción y usted va a pagar más. Además, cuando se produce un incremento de un impuesto como el IVA, los economistas sabemos muy bien que hay también un proceso especulativo en marcha. ¿No le ha pasado a usted que va donde un operario, un carpintero, y le encarga una pequeña cosa, un pequeño trabajo que antes le encargó y ahora le está cobrando mucho más? ¿No le ha pasado que le dice, cuando usted le reclama, dice, ¿por qué me sube tanto el precio? Que le dicen, es que todo ha subido. La gasolina paga IVA. Y los transportistas van a exigir un mejor pasaje. Los productos no se transportan solos, los huevos no van caminando al supermercado, van en un transporte. En definitiva, lo que le digo es, se afectan los costos de producción. Habrá por ahí algún producto que por excepción no sea afectado, pero todos son afectados a través del costo de los insumos, es decir, de los costos de producción. Y esto lo debería tener claro la gente. En segundo lugar, a ver, su pregunta, ¿hay que subir el IVA? No, es el peor impuesto que se puede subir, es el IVA. Permítame interrumpirle, y yo le pregunto ahí, ¿tiene validez el argumento del gobierno, de la ministra Mónica Palencia, de recordar que el Ecuador es uno de los países de la región que paga la más baja tasa de IVA en la región en Sudamérica, economista? No, buena pregunta. A ver, le explico. Cuando usted vea que alguien compara el IVA que paga en Ecuador y los IVAs que se pagan en Sudamérica, le digan, vea, aquí Colombia o cualquier otro país paga el 20, el 21%, en Ecuador solo paga el 12%, está diciendo, y no me refiero a la ministra, yo he oído a economistas que dicen eso, está diciendo una enorme tontería. Y le explico por qué. Porque la economía ecuatoriana está dolarizada. Es muy diferente tener un IVA de 12% a tener un IVA en moneda propia, por ejemplo. El ejemplo más emblemático probablemente es Argentina. El IVA en Argentina es mucho más alto, pero la moneda se devalúa y se ajustan los salarios. En el último año se ajustaron los salarios en un 50%. Usted tiene salarios ajustados nominalmente. En cambio, el Ecuador tiene una moneda dura que no se devalúa, por eso es dura, porque mantiene, digamos, su poder adquisitivo. Eso le resta competitividad al país. Uno de los efectos negativos de la dolarización es que le quita competitividad al país, porque los países de al lado sí tienen unos precios de producción, unos costos de producción inferiores. En la Unión Europea usted no tiene problema porque todos tienen moneda dura. En Europa no tiene problema porque todos tienen moneda dura. Probablemente con alguna excepción como España podría ser. Pero usted no puede comparar el IVA que se paga en Colombia en pesos con el IVA que se paga aquí en dólares.
Nosotros no evaluamos la moneda. Los colombianos sí lo hacen y con bastante frecuencia. O también se reevalúa, ¿no es cierto? Entonces, no son cosas comparables. Es un error comparar un IVA en moneda propia a comparar un IVA en dólares. Usted me preguntaba y me decía, ¿hay necesidad de subir el IVA? No, lo que hay necesidad es de conseguir la plata. Y la plata que requiere el Ecuador para combatir el crimen organizado, la guerra, como se ha dado en llamar, puede venir de diferentes fuentes. El ministro de Finanzas le presenta al país un panorama apocalíptico. Por eso es que yo un poco en broma y en serio recomiendo que primero todos estemos confesados, porque lo que está diciendo el ministro de Finanzas es que si no se sube el IVA, aquí viene el apocalipsis. Y nada de eso es verdad. Justamente, economista, si me permite, buenos días. Inicialmente, cuando se anunció ese proyecto y se envió a la Asamblea, lo que se enfatizó es que este incremento a lo que iba a apuntar era a poder enfrentar económicamente el conflicto armado interno. Sin embargo, en recientes declaraciones del ministro de Finanzas, lo hemos escuchado decir, por ejemplo, que de no aprobarse el incremento de estos 3 puntos, estaríamos cerrados al financiamiento exterior, que no habría para pagar sueldos en el sector público, que está en riesgo la dolarización. Respecto de todo esto que se ha dicho, muchos se preguntan, bueno, ¿cuál es el objetivo mismo de este proyecto de ley? ¿Qué es lo que en esencia hay detrás y lo que se busca? De ahí que Fabricio, claro, en el comentario decía, ¿por qué no transparentar la verdadera intención? Esto a propósito justamente de lo que usted decía, de este escenario apocalíptico que se nos pinta. ¿Qué opinión le merece? Estoy de acuerdo con usted. Yo lo que creo es que el ministro de Finanzas debe decir la verdad al país y no le está diciendo. En primer lugar, el Ecuador no necesita los 1.300 millones que le daría el incremento de los 3 puntos del IVA. Necesita 10.000 millones de dólares. Ese es el desfinanciamiento del presupuesto del Estado en el año 2024. Pero es evidente que el Ecuador no puede obtener 10.000 millones de dólares de crédito, ni interno ni externo, ni juntando los dos. Mis cálculos son desde siempre que el Ecuador puede obtener más o menos la mitad en créditos internos y externos, básicamente de los multilaterales y aquí colocando bonos y CETES, que es la historia del Ecuador de toda la vida. Es lo que en el año pasado se tuvo incluso un poco más. Pero la otra mitad tiene que obtenerlo a través de políticas públicas. ¿Por qué está diciendo esto el ministro? Que si no se aprueba el IVA viene el apocalipsis y les ha contado a sus compañeros de gabinete esta versión. Porque lo que quiere es un acuerdo con el Fondo Monetario, es una imposición del Fondo Monetario clara y evidente. No se necesita de mucho para darse cuenta. Lo que debería interesarle es que se generen los recursos. Yo veo a diferentes bloques en la Asamblea que están trabajando en proporcionar los recursos por otro camino, por otra vía. De manera que eso es lo que interesa, y sí hay otras vías. Pero si le interesa conocer, déjeme decirle por qué el IVA es el peor impuesto a subir frente a otras alternativas. Miren, hay algo que es evidente en el Ecuador. La economía está estancada, el consumo está cayendo, la demanda se está restringiendo. El crecimiento económico es un desastre. Ni siquiera alcanza a cubrir la tasa de crecimiento vegetativo de la población. En los últimos 7 años, el crecimiento económico fue 3 veces menos que la tasa de crecimiento vegetativo de la población. Durante los gobiernos de Moreno y Lasso, en promedio, la economía creció 0,5%, medio punto. Y la tasa de crecimiento de la población creció 1,5%. ¿Cómo se cierra la diferencia? Se cierra con pobreza, con malos trabajos, con desempleo, subempleo, con migración, con penurias, con hospitales desabastecidos. Entonces, ese crecimiento tiene que ser fortalecido. Pero si usted mira, por ejemplo, la publicación del Banco Central y mira los componentes del Producto Interno Bruto, que es el tamaño de la economía, va a encontrar que el 80% del PIB es consumo. Es consumo. Y de ese 80%, entre un 65 y 67% es consumo de las familias. Y usted quiere subir el impuesto que directamente afecta al consumo. Les va a pegar a las familias, sobre todo, de ingresos medios, de ingresos bajos, de ingresos fijos, como los jubilados, y les va a pegar a los pobres. Además, el IVA es un impuesto absolutamente regresivo. No es un impuesto directo como el impuesto a la renta, y usted paga con una tabla progresiva en función de los ingresos que tiene. El que tiene más ingresos tiene que pagar más. Eso es un impuesto directo como es el impuesto a la renta. El IVA es ¿Pensar en una temporalidad es viable? Claro, todo es viable, pero concluyo esto. Siendo un impuesto indirecto, cuando usted sube el IVA, los más perjudicados son los que menos dinero tienen.
los que menos ingresos tienen, o sea, los pobres. ¿Por qué? Por eso es un impuesto regresivo. ¿Y por qué le digo que son los más perjudicados? Porque el pobre tiene que dedicar más plata de su ingreso pequeño que lo que dedica una persona que tiene mayores ingresos. Entonces, el que menos tiene hace un esfuerzo mayor para pagar el IVA. Espero que esté claro. Ahora, puede tomarse medidas temporales, claro, pero la pregunta que yo le hago al ministro, con todo respeto a su función y a él, la pregunta que yo le hago es: ¿por qué quiere usted que los pobres paguen el IVA? ¿Por qué no cobra a quienes tienen que cobrar? Aquí hay grandes subsidios que se han entregado a sectores industriales a cambio de nada. A cambio de nada. Por ejemplo, el señor Moreno inventó un subsidio aquí. Perdón que le interrumpa. Hablando de subsidios, por ejemplo, a las empresas mineras. Claro. El señor Moreno inventó un subsidio en enero del año 2018. Y dijo a un sector de industriales: les voy a cobrar una tarifa, o se les va a cobrar una tarifa subsidiada de energía eléctrica. Usted y cualquier ciudadano en este país ha venido pagando 9 centavos el kilovatio hora. Él les dijo: bueno, a ustedes les voy a cobrar 5 centavos si trabajan en la noche. ¿Quién puede trabajar en la noche? Solo grandes empresas. Y ellos se comprometieron a 3 cosas: incrementar la inversión, incrementar la productividad e incrementar el empleo a cambio de esa ganga. El Ministerio de Energía hace poco presentó un informe indicando que no cumplieron nada de eso, que lo único que han hecho es incrementar sus utilidades. Así dice el informe. Y sabe una cosa, el regalo fue $480 millones. $480 millones de la gente. Pero ese no es el único impuesto. En el gasto tributario hay $1.500 millones. El gasto tributario es la suma de exoneraciones, perdones, incentivos tributarios, pero que el Estado deja de cobrar el impuesto. De esos 5.200 millones que es el gasto tributario, hay 1.500 millones que no se deben perdonar, que se deben cobrar. Y si queremos ser conservadores, al menos hay 1.000 millones. Ahí se tiene que trabajar. Pero aparte de eso, el señor Lasso, en medio de la crisis fiscal, esta crisis fiscal de la que habla el ministro de Finanzas, que además no es nueva, no hemos venido diciendo que la economía fiscalmente estaba en ruinas. Y claro, les explotó en la cara y nos explotaba a nosotros en el mes de noviembre, cuando ya no pudieron conseguir el financiamiento, porque Lasso financiaba el presupuesto, engordaba las reservas con crédito externo. Por eso es que el Ecuador debe $81 millones. Entonces, cuando Lasso necesitaba dinero, lo que hacía es contratar deuda, ¿no? Y tenemos una deuda enorme. Entonces, la situación explotó. Ya sabíamos todos que esa era la situación. No es ninguna novedad. Ahora lo que tenemos que hacer es financiar el desfinanciado presupuesto del Estado y ahí incluir el dinero para la guerra. Entonces hay fuentes de financiamiento. Lasso, en medio de esa crisis, bajó el impuesto a la salida de divisas. Y le dicen a usted: lo que pasa es que el impuesto a la salida de divisas perjudica la inversión. Mentira, porque todas las inversiones están exentas del pago del impuesto a la salida de divisas. Inclusive las remesas de utilidades al exterior. Y quien tenga curiosidad puede entrar al SRI. Ahí en la página del SRI están la lista de todas las exoneraciones. Son varias hojas de exoneraciones, de manera que no afecta a la inversión. Y le dice quién cree que en algún momento este impuesto debe desaparecer, pero no cuando usted tiene una crisis tan espantosa como la actual, que no tiene ni para pagar los sueldos. Bueno, eso es lo que hicieron. Y ahora vienen y nos dicen: ahora ustedes paguen la cuenta de los subsidios y la plata que el Estado ha regalado, de lo que se ha dejado de cobrar, de todo lo que hemos entregado en grandes privilegios. Ahora sí que la gente pague la cuenta. Esto no es ético, no es justo, no es buena economía. Economista. Además, hay otras alternativas. Hay otras alternativas lo que se están planteando. Precisamente, siguiendo en la lógica de las alternativas, un sector político ha propuesto que se establezca una contribución especial a la banca. La Asociación de Bancos Privados ha dicho que los bancos ya están apoyando la lucha del Estado contra el terrorismo y han indicado también que desde este año ya se aplica un nuevo régimen de autorretención, que en el caso de los bancos implica que su aporte casi se triplica. ¿Se debe pensar y analizar en una contribución especial, en este caso para los bancos en el país? A ver, los bancos parcialmente tienen razón en lo que han dicho. Mire, aquí hay un error gravísimo que comete el SRI, no la Asamblea Nacional. Y los empresarios deberían estar alertas, porque yo he conversado con algunos de ellos y se han sorprendido porque recién se están enterando. Mire, y esto sí es muy perjudicial para la empresa, es muy perjudicial para la inversión.
Cuando la Asamblea aprobó esta famosa ley de eficiencia económica, ahora último, estableció que se produzcan las autorretenciones a cargo de los grandes contribuyentes para poder pagar el impuesto a la renta. Antes, el impuesto a la renta se pagaba durante los 3 primeros meses del año siguiente. O sea, el impuesto a la renta del año 2024 había que pagar entre enero, marzo, enero, abril del año siguiente. Con esta ley se dijo, usted vaya reteniendo mensualmente, usted mismo retenga, y me va entregando a mí la plata mensualmente para no esperar hasta el próximo año. Entonces la pregunta fue, ¿y cuánto es lo que debo retener? La Asamblea puso una disposición en esa ley que dice, el SRI fijará el porcentaje de retención. Fabricio y Belki, yo les invito a que entren ustedes al SRI y miren lo que ha pasado. El 12 de enero, o sea, hace pocos días, el SRI emite una resolución. Esto es lo que tienen que oír los empresarios. Emite una resolución y fija ese porcentaje de retención, que va del 1,5% a más del 10%. Una locura. Entonces, le van a retener a usted, para decirlo quiteño, le van a retener de más en muchos casos. ¿Qué es lo que dice el SRI? Verá, cuando yo le retenga de más, no le voy a devolver la plata, sino que al final se hace le voy a dar crédito tributario. Exacto, crédito tributario es lo que suele hacer la administración tributaria y no es reciente eso. Pero eso es gravísimo en una situación como la actual, porque le resta liquidez a la empresa, perjudica la inversión y está congelando el dinero que debería tener un destino productivo. Entonces, este es un error del SRI. Además, ¿cómo puede ser que la burocracia sea la que fije nomás cuál es el porcentaje que a unos les retiene? Porque es bien diferente, ¿no? Bien diferente. Entonces, ellos usan ahí una serie de variables con las que yo no estoy de acuerdo. Esto se soluciona bien fácil, Fabricio. La Asamblea debe incluir en la nueva ley una disposición transitoria, un artículo, una disposición general, lo que digan los abogados, en donde se diga la retención en ningún caso superará a la retención del año anterior más la tasa de inflación. Fin de la película. Y con eso nos evitamos también a los tramitadores, a ellos, a los que están frotándose las manos para entregar las soluciones. Pero esto es verdaderamente perjudicial para los empresarios. Entonces, claro, les perjudica a los banqueros y es injusto ese perjuicio, porque les están reteniendo más de lo que deben. Pero ese es un impuesto que igual tienen que pagar los banqueros. Lo que pasa es que tienen que pagar lo justo, no más allá de lo justo. Ese es un impuesto a la renta que hay que pagar. La solución puede ser la que yo le acabo de decir y me parece que es sencilla de hacer. Ahora, la pregunta de Becky es, ¿se justifica una contribución especial en estos momentos? Sí, pero no solo a los banqueros, sino a todos quienes han generado grandes ganancias en los últimos tiempos. Ahí están, por ejemplo, distribuidoras de medicinas, farmacéuticas, distribuidoras de alimentos, está el sistema financiero, fundamentalmente los bancos. Pero además la contribución no puede ser tampoco para todos los bancos, porque todos los bancos no están en condiciones de dar esta contribución. Si usted mira las utilidades de la banca en el año 2023, las utilidades brutas son 1.078 millones de dólares, que es lo que sale del bolsillo de la gente. Las utilidades netas están como en 700 millones de dólares. Pero esas utilidades están concentradas en 10 bancos. Y de los 10 bancos están concentradas en 5. ¿Cuánto de las utilidades? Más del 90%. Entonces, la contribución tiene que ser a los 10 mayores bancos con los 10 mayores utilidades. Ellos son los que deben dar esa contribución. No les puede cobrar a los dos que casi no tienen utilidades. Y lo mismo tiene que ser una contribución progresiva, en función de las utilidades netas de las personas naturales y las personas jurídicas, o sea, las empresas. ¿A partir de cuánto? A partir de 27 millones, porque en el SRI hay otra lista. Hay una lista que se llama, en la página web, se llama los grandes facturadores. Los grandes facturadores son 1.000. Ahí está la lista de los 1.000. Ahí usted puede ver cuánto facturaron en ventas. Entonces, esos grandes facturadores son de 27 millones de dólares al año para arriba. Entonces, a esos que facturan 27 millones de dólares para arriba sobre las utilidades netas, a partir del que, por ejemplo, genere 10 millones o 15 millones o lo que se quiera poner, yo creo que la cifra debería ser 10 millones. A partir de 10 millones de utilidades netas, usted establece una contribución progresiva. No le puede cobrar lo mismo al que tiene una utilidad que es el triple del otro. Entonces, y ético. Eso le da importantes recursos al presupuesto, por lo menos le da los recursos para la guerra. Eso le va a cubrir
con holgura los recursos para la guerra. Pero además, el gobierno lo que tiene es que garantizarle a la gente que esos recursos, ese esfuerzo, en definitiva, de la gente, de las empresas, van a ser usadas para el combate a la delincuencia. Entonces tiene que abrir un fideicomiso en el Banco Central, donde la plata para combatir la delincuencia, la inseguridad debe estar ahí y no se puede gastar en otra cosa. Yo escuchándole, economista, escuchándole, le pregunto si usted coincide con la postura de los socialcristianos. O sea, ayer nomás Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano emiten el siguiente comunicado. Dice: ratificamos que el PSC y su bancada legislativa, las 6 y aliados, están dispuestos a crear una contribución exclusivamente para el tema de seguridad, más no a que se aumente o se cree ningún impuesto. Lo recaudado por un impuesto lo puede usar el gobierno para cualquier finalidad, y así consta expresamente en su proyecto de ley enviado a la Asamblea. La contribución especial solo podrá usarse para seguridad como demanda el pueblo. El gobierno deberá indicar la cantidad que necesite para este fin, justificando y cuantificando los recursos. La contribución se pagaría mensualmente y en relación proporcional con el impuesto a la renta del ejercicio fiscal del año 2022, pagado en el 2023. ¿Qué opina usted sobre esto? Claro, estoy de acuerdo. Son varios bloques que están pensando en esa dirección. Lo que yo no estoy de acuerdo es que no se suban determinados impuestos. Por ejemplo, yo creo que el impuesto a la salida de divisas debe ir al 6%. El que vaya al 6% le entrega adicionalmente al presupuesto del Estado un poco más de 500 millones de dólares. De manera que usted en un año, por el impuesto a la salida de divisas, usted realmente lo que tendría son 1.500 millones de dólares. El adicional de pasar del 3,5 que está ahora al 6 que yo le estoy proponiendo, le daría 500 millones de dólares adicionales. Y eso no le afecta a la gente pobre. ¿Usted conoce algún importador que cuando le bajaron el impuesto a la salida de divisas, le bajó a usted el precio de lo que vende? Y además, déjeme decirle algo. Usted se ha puesto a pensar qué va a pasar aquí con el sector automotor y automotriz, los que venden los vehículos, que es una revolución importante de IVA. ¿Qué va a pasar con un incremento del IVA? Y entre otras cosas adicionales, se va a incrementar la evasión. El incremento del IVA es como subir la gasolina. Además, tiene un efecto especulativo en la economía que es conocido. Le sube el 3% el IVA, y usted dice, bueno, el efecto será del 3%. No, el efecto es mucho mayor por el proceso especulativo. El ejemplo que le ponía al carpintero, por ejemplo. Entonces, lo que hay que, el gobierno, para empezar, lo que debe decir es cuánto cuesta la guerra, por lo menos aproximadamente. Por ahí veo una cifra que algún funcionario ensaya y dice 1.020 millones de dólares. Muy bien, lo que sea. Vamos a financiar esa necesidad, pero vamos a poner la plata en un fideicomiso para que lo usen en eso. El ministro de Finanzas no quiere que todo vaya a la cuenta única del Tesoro Nacional, para de ahí sacar para todo. De la cuenta única sale la plata hasta para comprar café. Pero aquí necesitamos garantizarle a la gente que el esfuerzo que se está haciendo va a servir para luchar contra la inseguridad, pero no se puede salir ni a la calle. Aquí a la gente le matan, simplemente le asaltan, le extorsionan y le matan. Entonces, las vacunas tampoco pueden venir por el lado de los impuestos. Y hay que ser justos. Tienen que pagar o tienen que aportar más quienes más han ganado. No va a ser la gente de ingresos pobres, la gente de ingresos medios y los pobres, los que carguen con el santo y la limosna aquí. Con el muerto, en definitiva, ni siquiera el santo de la limosna. Este es un pedido del Fondo Monetario Internacional, no de ahora, desde hace tiempo. Yo le hago una pregunta al señor ministro de Finanzas. ¿Es o no es verdad que usted tiene un compromiso con el Fondo Monetario? ¿Y es o no es verdad que el Fondo Monetario está exigiendo que suban el IVA al 15%? Por eso los economistas que dirigieron la economía durante el gobierno de Lasso y de Moreno están proclamando la necesidad públicamente de subir el IVA al 15%. Y lo siguiente que ellos dicen es la eliminación de lo que ellos llaman los subsidios a los combustibles. Correcto, economista. Y lo ultimísimo, muy cortito, por favor, en honor al tiempo. El ministro ayer en la Asamblea dijo que la situación es grave, que recibieron en una situación desastrosa la economía. Pero yo le decía a la audiencia en la primera parte de mi opinión de que, desde que yo me acuerdo, se posesiona un gobierno y siempre nos dicen lo mismo. Yo le pregunto a usted si efectivamente la situación económica que recibió el gobierno de Noboa es desastrosa, economista. La expresión es desastrosa para los ecuatorianos. El gobierno lo que hace es administrar los recursos, cualquier gobierno. Pero además eso es algo que ya se sabía, todos lo sabíamos. Mire, la situación, la economía fiscal, Lasso la entregó en ruinas. Y todos sabíamos que estaba en ruinas. No es ninguna novedad. Lo que el Ecuador necesita es conseguir 10.000 millones de dólares. De esos 5.000 los puede conseguir
tal vez 5.500. Los puede conseguir entre deuda interna y deuda externa. No veo mayor dificultad en eso. La diferencia requiere de medidas económicas. Esas medidas económicas era el plan económico que debía haber presentado el nuevo gobierno. El nuevo gobierno no tenía ningún plan. Entonces, lo único que presentaba es el incremento del IVA a propósito de la guerra. Todavía hay que financiar el resto, ¿no? Y hay otros mecanismos para financiar el resto. Uno de esos, que fue propuesta nuestra, lo han tomado, que es el diferimiento de la deuda del Ministerio de Finanzas con el Banco Central. Eso le va a dar al Ministerio de Finanzas un desahogo, es decir, de los otros 4.500 o 5.000 que faltarían por financiar, le va a dar un desahogo de 1.000 millones. Nos queda todavía 4 por financiar. Estas propuestas en las que veo que están trabajando diferentes bloques en la Asamblea, no sé a dónde sea la contribución que quieren plantear, porque son diferentes bloques. Pero cualquiera sea la contribución, mientras tanto que no sea el IVA, va a entregar, entre, por ejemplo, impuesto a la salida de divisas, ¿no? Y estas colaboraciones que se debe pedir a los sectores que más han ganado, le va a entregar más o menos unos 1.500 millones de dólares adicionales. Bueno, y así vamos llenando o cubriendo el problema con este tipo de soluciones que no tenemos otras más. Y luego, tampoco se puede eliminar el déficit en un solo año. Concluyo con señalar un ejemplo que es muy válido. Mire, el año 2022, la Unión Europea tuvo en promedio 5% del PIB de déficit. El Ecuador tiene 4.6% actualmente. Italia, en el año 2022, tuvo un déficit de 8,5%. Le vuelvo a repetir, el déficit del año 2023 del Ecuador es 4.6. No es ni 10, ni 5, ni 6, ni 7. Es 4.6. Entonces, no puede ni este ni ningún gobierno pensar que de un solo paraguaso, sacrificando el bienestar de la gente, puede eliminar el déficit. Tiene que eliminarlo de a poco. Entonces, no todo podrá atender el presupuesto. Los ecuatorianos tenemos que saber que no hay plata para atender todo. Habrán cosas que no se puedan atender. Pero lo que no podemos dejar de hacer es impulsar el crecimiento económico. Porque del crecimiento económico es de donde van a salir los dineros para el seguro social, para el presupuesto del Estado. Y por último, Fabricio y Belkin, nosotros tenemos un problema serio que el gobierno tiene que enfrentar y que no puede seguirlo dividiendo. Debemos más de 81.000 millones de dólares. Ese problema se llama deuda pública. El año 2023 hemos pagado 7.600 en capital de interés. Este año, solamente por el pago que hay que hacer al Fondo Monetario, hay que pagar 1.000 millones más. Se lleva el 30% del presupuesto del Estado. Y los años subsiguientes van creciendo, tanto que en el año 2026 el pago que hay que hacer es de 10.000 millones de dólares en capital de intereses. Bueno, eso le está matando a la economía ecuatoriana, le está estrangulando, por la razón que le mencioné. Aquí estos señores, los últimos 2 gobiernos, solucionaban los problemas con deuda externa. ¿No se acuerda usted cómo salían los ministros y el propio presidente Moreno lo hacía? Salía a festejar cuando le daban un crédito al Ecuador. Bueno, hoy tenemos las consecuencias de eso. 81.000 millones de dólares es 68% del PIB. Hay que enfrentar esto pidiendo una estructuración bien parados los ecuatorianos, bien parados con los acreedores internacionales para decirles, señores, nosotros hemos llegado a una situación crítica, queremos pagar la deuda, pero ustedes tienen que darnos facilidades, tienen que darnos oxígeno, porque no podemos seguir en esta situación. Es por esto que usted... Que hay esta necedad, como dice Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, los países pobres tienen derecho a tomar otras medidas. Y yo personalmente diría, señores, si ustedes no nos ayudan, no vamos a poder pagarles la deuda. Es por eso que yo he planteado que se hable con sinceridad y que se transparenten las cifras. Economista, gracias por sus aportes para el debate sobre la situación económica. Muy gentil, ¿eh? Un buen día. Buen día para ustedes. Marco Flores Troncoso, integrante y vocero del Foro de Economía, es ministro de Economía y Finanzas, analista, con su argumento de por qué desde su visión no cabe dar paso al aumento del IVA. 7:41. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.